80% en el Pacífico Central. Veamos, escuchemos la siguiente información. Por cada 100.000 embarazos pueden aparecer de 50 a 210 casos de microcefalia debido al Zika, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud de nuestro país. Y por esa razón hacen mayores esfuerzos para proteger a las embarazadas, entregándole a partir de ahora repelentes y sedazos para tapar las ventanas de sus hogares. El Ministerio de Salud, a través de la Comisión Nacional de Emergencia, está haciendo una compra grande de casi 30.000 repelentes, mosquiteros impregnados con insecticidas y también sedazos para las puertas de las casas, para las ventanas. Es un esfuerzo grandísimo por tratar de proteger a las embarazadas, por lo menos de los 31 cantones prioritarios. Vamos a tomar las embarazadas de 14 semanas. Al día de hoy los casos de Zika son 107 y 14 importados. Garavito sigue siendo el lugar con más casos, 67 en total, es decir, el 80% están ubicados en el Pacífico Central. Y el Zika es una enfermedad que día por día aprendemos cosas nuevas, que da microcefalia en niños, es una realidad, que hay un estudio sólido publicado en un journal importante, hecho por varias personas, incluyendo dos costarricenses, donde se habla de que puede haber de 50 a 210 casos de microcefalia por cada 10.000 embarazos. En Costa Rica aproximadamente hay unos 70.000, entonces si no luchamos contra eso podemos tener una generación de niños con microcefalia. Las autoridades insisten en que los costarricenses dediquen al menos 10 minutos cada semana para eliminar criaderos, porque será la única manera de ponerle fin a estas tres enfermedades, el dengue, chikungunya y Zika. El Ministerio de Salud confirmó 107 casos de Zika en el país, cuyo número se observa en pantalla en el marcador. Vamos a ir todas las semanas refrescando esta cifra. De esos 14 son importados, 67 de Garavito, 80% de los casos se concentran en el Pacífico Central. Retomamos la información que ahora escuchábamos y veíamos y nos acompañan esta mañana dos doctores, el Luis Bernardo Villalobos, especialista en salud pública, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y también el doctor Rodrigo Marín del Ministerio de Salud. A los dos les damos las gracias por venir esta mañana tan lluviosa, tan oscura. Parece que estamos aquí no a las 6:40, a ver, 6:45 de la mañana, sino a las 6:45 de la tarde, ¿verdad, David? Pero bueno, llegamos al centenar, ya superamos el centenar de casos de Zika. ¿Qué lectura se puede hacer de esa cifra, doctor Marín, para iniciar? ¿Y cómo ven, doctor Villalobos, las autoridades de salud pública? ¿Cómo se leen estos datos desde la academia también? Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Un lujo tener al profesor acá. Honestamente era algo que estábamos previendo. Sí se preveía llegar a ese centenar. Sí, por ejemplo, tú ves el resto de los países y el que menos tiene, por ejemplo, de Centroamérica, Panamá y Nicaragua ya andan por los casi 300 casos. 300 sí, casos. Entonces tú dices, ¿Y el que más tiene? El que más tiene es Honduras, ¿verdad? Con casi 23.000 casos, si mal no me recuerdo. Pero uno dice, bueno, Costa Rica es un país endémico de dengue, digamos también de chikungunya, digamos que tiene Aedes aegypti, que tiene Aedes albopictus, que son vectores excelentes para transmitir Zika, que con la venia de las lluvias pues aumentan los criaderos y aumenta la densidad vectorial. Lo teníamos previsto, de verdad, lo teníamos previsto. De hecho, nos estamos preparando desde las primeras semanas del año. Escogimos los 31 cantones prioritarios, hasta ahora las cosas nos han salido ahí, ¿verdad? Pero sí estamos muy preocupados y preocupados en el sentido, no preocupación solamente nuestra del Ministerio de Salud, sino mundial con el Zika. Es decir, el Zika hoy es noticia mundial en todos los lugares. Cuando se hable de ciencia, cuando se hable de salud, hay que hablar de Zika, porque es una enfermedad, como siempre digo, que uno aprende todos los días. Es decir, es una enfermedad que se transmite vía sexual, es como medio enfermedad de transmisión vectorial, medio enfermedad de transmisión sexual. Es decir, es algo diferente totalmente a lo que en un principio pensábamos que era.
Y dentro de las investigaciones que se han hecho, doctor Villalobos, tanto de parte de Brasil, y también ahora se puede complementar el doctor Marín, como de otros países, bueno, sobre todo Brasil era el que llevaba la cabeza, ¿se ha logrado determinar algo, se ha logrado avanzar de alguna manera? ¿Cómo leen ustedes estos datos sobre llegar al centenar de casos de Zika en Costa Rica? Bueno, tal vez en cuanto a las investigaciones, creo que poco a poco se ha ido confirmando que efectivamente esta es una enfermedad que tiene características muy particulares y que de la cual se sabía muy poco. No es sino hasta la llegada a Brasil de casos de Zika que empieza a ponerse mucha atención sobre el tema de microcefalia y a explorar, digámosle, si efectivamente se encontraban algunos indicios de virus en los fluidos cerebrales, ¿verdad?, en las estructuras cerebrales, que hicieran ver que efectivamente el Zika estaba presente y era una afectación directa de esa enfermedad. Eso, como dijo el doctor Marín, ya prácticamente no hay duda. Hay otros elementos, por ejemplo, el Guillain-Barré, que todavía no están muy claros, ¿verdad? Y que falta, creo yo, por lo menos lo que he revisado, un poco más de profundización, ¿verdad? Porque en Colombia sí hubo muchos casos. ¿De Guillain-Barré? De Guillain-Barré. Definamos qué es. Guillain-Barré es, para ponerlo en términos muy sencillos, es un tipo de afectación neurológica que impide la marcha en algunas personas que la sufren y que algunas veces se recuperan, otras dejan algún tipo de secuela importante, ¿verdad? Pero ¿secuelas como qué? Por ejemplo, problemas en la movilización, en la marcha, ¿verdad? La gente tiene trastornos para movilizarse adecuadamente, para dar pasos, para ponerse en pie de manera adecuada, para desplazarse de manera adecuada. Es como, por ejemplo, vamos a ver, como cuando una persona sufre un accidente de tránsito severísimo, ¿verdad?, que queda con trastornos o disfunción, digámosle que se llama, para la movilización. Igualmente el tema sexual, ¿verdad?, de transmisión sexual. Efectivamente se ha encontrado restos de virus en los fluidos masculinos y que no en vano la gente dice, mire, si le dio Zika al varón, empiecen a utilizar preservativo para evitar como medio de barrera que haya un traspaso, digámosle, del virus a la mujer por vía sexual. Pero aparte de todo eso, la academia ve con preocupación un poco más, digámosle, más allá. Es decir, ¿por qué aquí en Costa Rica, en el Pacífico, hay mayor número de casos? ¿Por qué se encuentran casos, sobre todo en algunas zonas de mayor pobreza? El doctor me va a decir, ahora tal vez nos va a contar, digámosle, los problemas que se tienen, ¿verdad? De que pasan una semana haciendo promoción para la limpieza de criaderos y a la semana siguiente está de nuevo todo el montón de riesgos ahí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Cómo estamos comunicando el mensaje? ¿Verdad? Yo particularmente creo, y aquí me voy a poner en mi caso como coordinador de la Comisión Institucional de Dengue, Chikungunya y Zika, que ya en la universidad estamos pensando si más bien llamarle Comisión Institucional para el Control de la Aedes aegypti, ¿verdad? En esa comisión institucional nuestra estrategia fue 0 criaderos, ¿verdad? Ese es un poco lo que hemos promovido. Y no las fumigaciones. Nosotros nos hemos encontrado, estimables colegas, con el insecticida dando vuelta por la oficina, ¿verdad? Casi que como echando un aerosol de estos para evitar malos olores, sí, ¿verdad? Y eso es un problema, porque, o sea, si no cambiamos el mensaje de que el tema no es fumigar,
sino el tema es controlar criaderos. Posiblemente la gente lo que va a estar esperando son las máquinas del Ministerio de Salud para que lleguen a controlar el Zika o el Aedes aegypti, y eso no es lo correcto en este país. Hay que dar un salto importante, hay que, yo diría, deseducar a la población costarricense, porque la tenemos educada de que si hay un caso de dengue vienen todos los muchachos del ministerio a fumigar, y eso no debería ser así. Doctor Rodrigo Marín, dice don Luis Bernardo Villalobos, puntos muy claros. ¿Por qué en Costa Rica, en el Pacífico, hay mayores casos? ¿Por qué en lugares tal vez de mayor riesgo social o con mayor pobreza? Y bueno, cero criaderos y fumigaciones, más bien es el planteamiento que dicen desde la Universidad de Costa Rica. Bueno, voy a empezar por la región Pacífico Central. ¿Por qué la región Pacífico Central? Bueno, siempre ha sido una de las endémicas de Costa Rica. Si más vemos, que el Atlántico, doctor. Sí, es decir, la primera región, la región con más casos históricos de dengue en Costa Rica es la región Choroteca. La segunda es la región Pacífico Central y la tercera la Huetar Caribe, o Atlántica, ¿verdad? Que ahora se llama Huetar Caribe. Y la Pacífico Central, ¿por qué empieza? Porque, bueno, la Chorotega, de hecho la Chorotega empieza en los casos de Zika, sí, ¿verdad? Pero viene la época seca de la Chorotega. Sí. Y nos da como un colchón de seguridad y un tiempo de paz, por decirlo así de alguna manera. Jacó es el lugar, el epicentro del lugar del problema del Zika en este momento. Un brote difícil de controlar, eso es una realidad, difícil de controlar. Llueve de forma intermitente, hay un turismo que va y viene, ¿verdad? Es una zona de paso para muchas cosas. Es decir, está en el medio de prácticamente todo. Viene un campeonato mundial de surf, vienen gente de todos los lugares del mundo entero ahí a Jacó, ¿verdad? Y viene un campeonato mundial de surf. Pero uno podría decir lo mismo de Guanacaste, doctor. Y pero, todavía habrá un aeropuerto mucho más... Pero no está lloviendo como está lloviendo en el Pacífico Central. Ajá. Eso es un dato muy importante. Es un dato muy importante. Que en Guanacaste va a tener, muy probable. Es decir, ha sido histórico de dengue, ha sido histórico de chikungunya, y ¿por qué no va a tener casos de Zika también? Eso es una realidad. La Huetar Caribe, pues muy probablemente lo tenga también, seguramente lo va a tener también. La Central Norte puede tener también, son los 4 lugares más importantes. La Brunca. Costa Rica es un lugar donde la Aedes aegypti vive desde hace mucho tiempo, es decir, no solamente del año 92. En Costa Rica se detectó la Aedes aegypti a finales de los 40. ¿Verdad? Luego se logra negativizar por un proyecto grande, cuya estrategia fundamental era la fumigación, ¿verdad? A base de DDT, pero era una cosa masiva a nivel de toda América. Lo que uno no termina de entender es cómo se traslada de la zona choroteca, como dice usted, sí, de Guanacaste, digamos, y a Jacó. Bueno, tal vez no haya sido de Guanacaste a Jacó, tal vez haya sido que haya llegado alguien a Jacó que no tiene nada que ver con Guanacaste. Muy probablemente es una zona turística donde entran personas todos los días. Tenemos una de las fronteras más democráticas del mundo, y eso lo digo así, a vivo, en la frontera panameña. Es decir, la frontera es una de las fronteras más democráticas del mundo. En un momento determinado tú no sabes dónde estás, ¿verdad? Si estás en Costa Rica o estás en Panamá. Ahí entran, por ejemplo, a Costa Rica entran vuelos diarios de Brasil, entran vuelos diarios de Colombia, vuelos diarios de Venezuela, de El Salvador, entra todos los días personas de Nicaragua, así perfectamente teníamos ese problema. Con relación a cero criaderos, ojalá, es decir, no lo he logrado ni en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es decir, es muy difícil, extremadamente difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿No será necesario, doctor Marín, Rodrigo Marín, una campaña más agresiva? No se le puede pedir lo imposible, o una colaboración mayor entre salud y la caja. Falta ese lazo con la caja, apalancar a la caja en esa causa que tiene el Ministerio de Salud como ente rector. La caja ha trabajado con nosotros, sí, siempre hombro a hombro. Es decir, si se disparan los casos de dengue, chikungunya o Zika, la caja va a sufrir económicamente. El tema aquí es... Me refería en prevención. Sí, buscar el tema aquí. Más plata en prevención. Sí. Bueno, hoy se están viviendo las consecuencias de lo que fue ese proceso de los 80s, de donde se perdió todo el aporte de la labor preventiva del Ministerio de Salud. Bueno, hay un tema importante, es decir, yo he estado en muchos países, he estado en muchas reuniones
he estado en, ¿cómo se dice?, en muchos brotes. Y cuando uno ve, dice, bueno, la gente trabaja cuando tiene el agua al cuello, por decirlo así de alguna manera. Pero antes, ¿por qué no lo hacemos? Ahí está el tema, ¿no? Yo creo que en Costa Rica tú le preguntas a cualquier persona hoy y la gente sabe que el Zika es malo, ¿verdad? Incluso te pueden decir que da la cabeza chiquita y que la transmite un mosquito, que es la hembra del mosquito, que pica de día, que se cría en agua limpia y que lo tenemos en la casa. Pero seguro, el tema es el cambio de aptitud. Es decir, ¿cómo logramos ese cambio de actitud? Y hemos llegado hasta la parte cognitiva, no hemos llegado a la otra parte. Pero no solamente en Costa Rica. Si leemos a nivel de Centroamérica o de América Latina, los trabajos son muy similares. Es decir, todo el mundo sabe que es malo y que puede complicarte la vida, ¿verdad? Que te puede afectar la economía, etcétera, etcétera. Pero siempre cuando vamos a la casa encontramos criaderos. Hay veces que tal vez no hemos hecho el énfasis en el mosquito adulto, como dice el profesor. Es decir, la gente sale fumigando en los medios de comunicación. Correcto. Y no ponemos en los medios de comunicación que si volteamos una plato de maceta, por decirlo así nada más, ya estamos eliminando el criadero, luchando contra el criadero. Es decir, es un tema, es una lucha de nunca acabar. Más un país tropical como Costa Rica. Sí. 6 de la mañana está lloviendo, pero no llueve un día, llueven 6 meses, y en un año en una parte de Costa Rica está lloviendo, seguro. Yo creo que hay muy difícil, tendría que hablar con la gente del Instituto Meteorológico Nacional, pero muy difícil que un día al año en Costa Rica no llueva en un punto del país. Y eso significa vida para los mosquitos. Antes que pasemos a lo de las fumigaciones, don Bernardo, decano de la Facultad de Medicina, ¿cómo ve usted la respuesta sobre por qué es en el Pacífico Central? ¿Por qué a ustedes les parece una interrogante eso? A ver, voy a, si me permite, ¿sí? voy a hacer algún comentario de más bien el diálogo de ustedes. Afirmaciones anteriores. Efectivamente, yo creo que hay que cambiar la mentalidad de la población, pero también hay que volver un poco a esa Costa Rica de los años 50, 60, 70, 80, donde habían estrategias interesantísimas, o sea, yo sí creo que hay que volver a esas estrategias. Por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé en el Ministerio de Salud, nosotros teníamos responsables de malaria en la zona norte. ¿Y cómo empezamos a trabajar la malaria? Bueno, gente en la comunidad que se quejaba de fiebre, le hacían con una lanceta, ¿verdad? Con un filito, le sacaban sangre y lo mandaban a San José. Lo mandaban a San José y en ese tiempo sí había que venir y salir. Era una odisea, sí. Era una odisea. Y los casos empezaron a disminuir. ¿Cómo disminuimos las muertes por diarrea en las zonas rurales? Con los responsables de suero oral. Había gente en la comunidad que tenía bolsas de suero oral y en la madrugada ya en una comunidad alejadísima, ya la gente de la comunidad sabía que si se le había acabado el suero oral en la casa, fulano de tal tenía cajas de suero oral. Y eso lo implementamos nosotros. Y las muertes por diarrea se disminuyeron. Entonces, ¿por qué no promover responsables para el control de Aedes aegypti en las comunidades? Y algo más interesante, la lucha la ha dado la Caja y el Ministerio prácticamente solitos. ¿Por qué no empezar a involucrar a las asociaciones de desarrollo comunal, a las municipalidades, a los grupos de las iglesias? O sea, yo sé que hay, doctor Rodrigo, sí hay esfuerzos, pero yo creo que, como decía Laura, tiene que ser más fuerte esa campaña para empezar a involucrar a todo el mundo. Las municipalidades, fíjese que, por ejemplo, ahora que se hablaba del campeonato de surf, de la municipalidad de Jacó, por ejemplo, de Garavito, va a tener que movilizarse para todo lo que es recolección de basura, de plásticos, ¿verdad? Que son los hoteles 5 estrellas a donde se cría el Aedes aegypti, ¿verdad? Entonces, si no hay los medios de transmisión, porque podemos tener mucha lluvia,
pero si no tenemos latas tiradas, si no tenemos plásticos tirados por ahí, no va a haber posibilidad. La lluvia sigue directo para la tierra. El AES no va a tener posibilidad de El caldito de cultivo. exactamente, quedarse. Doctor Rodrigo Marín. Bueno, pues nosotros hemos trabajado a nivel de comunidades, es decir, la estrategia, tenemos una cosa que se llama estrategia de gestión integrada. Volver a los 50s y 80s, dice. Dice el doctor, sí. Cuando, Pues yo, ¿cómo se llama esto? Al final, pues, comparto la idea de que es una cosa de todos. que tiene que ser algo más grande, más de municipios, más No puede ser solo el Ministerio de Salud y la Caja. Han estado solitos ustedes, así se han sentido. Pues sí, pues el Ministerio de Salud y la Caja trabajan solos porque hasta que no sobrepase el umbral de problema, es un problema solo del Ministerio de Salud y la Caja. Luego, pasa el umbral de problema, por ejemplo, Jacó. ¿Cuándo es problema? Por ejemplo, Jacó, turismo, no sé, mundial de surf, sí o no. Es decir, hay pérdidas económicas grandes. Entonces, los hoteleros de la zona nos dan hoteles a nosotros. Es decir, tengo que decirlo así, es decir, ha sido, el Ministerio de Salud ha invertido una cantidad de dinero inmensa, bueno, el gobierno de Costa Rica, ¿cuánto? en ese tema. Casi 3.000 millones. En 6 meses, por decirlo así de alguna manera, casi 3.000 millones, que sobrepasa, ese es el presupuesto nuestro de un año, ¿verdad? Y claro, son 3 enfermedades a la vez, es una cosa diferente. Y los hoteleros, por ejemplo, de Jacó nos han ayudado a paliar un poco este tema. 15 días de funcionarios gratis, el ICT también nos ha ayudado, las municipalidades nos ayudan, pero todo el mundo trabaja cuando tenemos la soga al cuello, o el agua al cuello, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo trabaja cuando está la soga al cuello. Claro, y eso no debería ser. O sea, la rutina sería trabajar conjunto. O sea, yo como municipalidad, que sepa que el dengue también es responsabilidad mía. El control de la AES, más bien, es responsabilidad mía. Yo como Cámara de Turismo, que sepa que hay una responsabilidad nuestra como empresa privada. Imagínense, por ejemplo, que la empresa privada hiciera campañas, por ejemplo, para recuperación de sus propios plásticos, digámosle, de los envases de plástico de esas empresas, y que diera algún reconocimiento importante, no sé, cualquier reconocimiento, a ver si no se recoge. El otro día, medio en broma, medio en serio, decíamos que si hubiese un valor de retorno, por ejemplo, de las llantas, y que efectivamente a la gente le dieran, qué sé yo, por lo menos 2.000 colones por la llanta vieja, no habrían tantas llantas en los ríos, ¿verdad? Aunque sabemos que sí, con la ley de gestión integrada de residuos, esas llantas no deberían estar en los ríos, pero se siguen haciendo, ¿verdad? Entonces, el valor de retorno de esa basura o de esos residuos tiene que fomentarse, y quien lo tiene que fomentar, por ejemplo, MINAE, debería estar metido de cabeza en esta campaña. O sea, usted insiste en que siguen siendo solo Ministerio de Salud y Caja. Yo no creo, o sea, y siempre lo he dicho, los problemas de salud no son solo del sector salud. Los problemas de salud competen a todas las instancias de la sociedad que luchan por el bienestar, porque salud en última instancia es bienestar, ¿verdad? Y eso lo vemos en cualquier país del mundo. ¿Usted cree que el ministro debería hacer ese llamado? Por supuesto, yo creo Marín. que el señor ministro lo ha hecho en algunos foros, pero debe ser casi que una aquí, consigna de ¿en campaña. el Consejo de Gobierno? Yo creo que sí. De hecho, siguiendo con la idea del profesor, la empresa privada, por ejemplo, ahora tenemos unas actividades, 4 actividades seguidas de recolección de llantas, porque las llantas son el principal sitio de cría de la Aedes aegypti. Se va a incorporar empresas privadas como Holcim, Cope Servidores, Unicomer. Varias empresas privadas se van a incorporar en una campaña masiva de eliminación de llantas y chatarra mecánica. ¿Pero falta algo más grande a nivel ministerial? Pues yo creo cuando dicen, comprendo totalmente, es decir, es un tema de país, es un tema país, es un tema no solamente del Ministerio de Salud, es un tema país. País desde el presidente de la República hasta el último habitante, es decir, todo el mundo, es decir, problema país. El Zika es una enfermedad diferente. ¿Debería llamarse ya una emergencia? Es una emergencia. Es una emergencia. Pero no ha sido
hay un decreto de emergencia y todo Sí. en el país, es decir, Sí. el Ministerio de Salud incluso se adelanta y hace un decreto de emergencia, incluso nos tildaron de locos, es decir, porque decían, ¿cómo van a hacer un decreto de emergencia si lo que tienen son 4 casos, ¿verdad? Y estábamos calculando el problema que iba a venir y que está por venir todavía con un decreto de emergencia que incluso incluye kits para embarazadas. Fumigaciones. ¿Por qué no está de acuerdo el doctor Villalobos, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, con las fumigaciones? A ver, voy a aclarar. No es que yo no esté de acuerdo, es que las fumigaciones se tienen que hacer en su debido momento, ¿verdad? Es decir, si tenemos una comunidad que está plagada de casos de dengue o de chikungunya o de zika, pues obviamente ahí hay que eliminar los adultos en ese momento, ¿verdad? Y ahí viene la fumigación, pero también concomitantemente habría que hacer control de criaderos y concomitantemente habría que hacer cambio en los patrones de consumo y ahí es donde entran los otros actores, ¿verdad? Habría que hacer limpiezas de espacios, ¿verdad? Tanto habitacionales como espacios públicos. Es decir, no puede ser una sola acción, tienen que ser acciones integradas, ¿verdad? Y ahí es donde yo sí creo, y tampoco puede ser por oleadas, ¿verdad? Entonces, si hay casos, empecemos a recoger basura no tradicional y empecemos a recoger esto. No, tiene que ser permanentemente, ¿verdad? Vean cuántas municipalidades, yo no recuerdo el dato ahorita, pero de las 82 municipalidades, yo creo que ni el 50% alcanza a la recolección de basura no tradicional de manera sistemática, es decir, todas las semanas o cada 15 días. Eso es un grave problema, porque entonces la gente va a empezar a guardar chunches en su casa y generalmente los chunches los guarda en la zona más cercana a la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Y eso es un grave problema. Al tico hay que deseducarlo de que deje de guardar tanto chunche y empiece a reciclar, empiece a reutilizar algunas cosas. Y eso es lo que yo creo que por ahí podría ser una campaña, que no es idealista. Miren, en la Universidad de Costa Rica nosotros nos propusimos crear comités locales para el control de la Aedes aegypti y bueno, a brincos y saltos al principio, pero yo creo que ya hemos estado y cada 6 meses o cada semestre le damos una capacitación. No importa que la gente haya estado ahí, siempre van a surgir nuevas preguntas y eso es muy importante. Y vienen todos los comités y los que viven en Guanacaste o en las sedes regionales, hacemos transmisión vía streaming y ellos se pegan al streaming y ahí están y hacen preguntas, etcétera. Es decir, yo creo que hay que buscar alternativas. ¿No se están buscando en este momento? Yo no diría que no se están buscando, yo diría que hay que reforzarlas, hay que impulsarlas un poco más, hay que, vamos a ponerlo de esta manera, hay que cacarearlas un poco más, hay que hacer más alianzas con los medios de comunicación, con otros actores a todo nivel, con las comunidades, con las iglesias, y cuando hablo de las iglesias es de todas las denominaciones, ¿verdad? Hablar, hacer una reunión con los líderes espirituales de este país, por ejemplo, y decirles, mire, a partir de ahora, cada domingo del primer mes, así como hacen los primeros viernes en la Iglesia Católica, cada domingo del primer mes, cada primer domingo, vamos a hablar de control de vectores y manejo de los residuos en la comunidad, porque es una responsabilidad. A ver si las cosas no cambian. Yo estoy seguro que sí cambiarían. Hay que cacarear más, doctor, y las fumigaciones, no cuando ya surgieron los casos. Bueno, la fumigación, concuerdo con el doctor, es decir, se llama manejo integrado de vectores. De hecho, es una de las primeras clases que le dan a uno cuando uno hace esto, ¿verdad? Te dicen, ¿cuándo fumigas? Cuando tienes casos, cuando tienes riesgo de epidemia o cuando los índices entomológicos están altos, ¿verdad? Pero el doctor dice que no cuando estén los casos, sino... No, cuando te digo es, cuando tú tienes casos, tienes transmisión y debes fumigar para evitar que ese mosquito, ¿verdad?, que está ahí, se contamine con esa persona y pueda generar más casos. Todo se llama manejo integrado de vectores. En una comunidad tendrás que fumigar, en una comunidad tendrás que
hacer control ambiental o manejo ambiental, en otra puedes hacer ¿Sirve o comunicación. no sirven las fumigaciones, doctor Marín? Es parte del control, es parte del manejo integrado de vectores. Es decir, no es la solución. Igual que la comunicación social en algunos lugares no es la solución porque te entra por un oído y le sale por el otro. Es decir, por eso se llama manejo integrado de vectores, en el cual no solamente está el Ministerio de Salud, como bien dice el doctor, está la academia, están las municipalidades, el país entero, el ICT, todos, Cámaras. el Ministerio de Educación Pública, qué mejor educación que esa. Si yo te cuento las cantidades de veces que hemos ido a iglesias, que hemos dado charlas, hay veces que digo, he dado 10 charlas hoy, ¿verdad? Si una sola persona de esas charlas que he dado toma al menos conciencia de lo que dije, es un éxito, ¿verdad? Hemos llegado a la parte cognoscitiva, esa es la realidad. Ahora, la parte de acción falta. Ese cambio en la acción falta. ¿Que nos hacen falta comunicadores sociales? Pues sí. ¿Qué hacer para ese cambio de acción? Mira El que doctor hemos- dice más ministerios involucrados, más como tocarle el hombro al otro Bueno, ministro, al ambiente. te adelanto algo, es decir, estamos a través de la Comisión Nacional de Emergencia, como el COE Salud, activándolo. Creo que no pasa esta semana, lo íbamos a hacer la semana pasada, pero reunir a tanta gente es algo un poco, ¿cómo se dice?, difícil. Y muy probablemente juntemos a todos, ¿verdad?, en el transcurso de esta semana, como para explicarles a todos, ¿A todos quiénes? a todos los ministros de este Ajá, país, a todas las dependencias de este país, a todo el que quiere incorporarse, incluso a la empresa privada. Es decir, porque hay empresas privadas, empresarios privados de este país que nos pueden ayudar muchísimo. Y te puse el ejemplo del turismo. Y te puedo explicar también, no sé, la gente de comunicación social, los medios de comunicación. Es decir, hacer una campaña, ¿cómo se dice?, de comunicación que trate de ver el antes, durante y después. Es decir, ¿la gente cambió o no cambió? Es decir, ese es el tema. Vamos a hacerlo. Yo te puedo garantizar que lo estamos haciendo a nivel de comunidad. Todas las áreas rectoras tienen no sé qué cantidad de reuniones, pero es difícil ese cambio, porque la gente tiene falta de percepción del riesgo. Le dijimos en un momento determinado que el dengue iba a matar personas, ¿verdad? Y el dengue de verdad mata personas, pero en un sistema de salud como Costa Rica se han muerto 23 personas desde el año 93, en 23 años. Entonces la gente dice, a mí no me va a pasar. Pero el Zika es diferente. De verdad que el Zika es diferente. Y no me voy a equivocar en decirlo, ¿verdad? El Zika es diferente. A mí me cambió totalmente la vida el tema de los casos de microcefalia. Es decir, cuando uno ve un niño con microcefalia y que uno dice, por la picadura de un mosquito con virus, acabamos de tener un niño con microcefalia, tú dices, wow, te cambia totalmente la vida. Y cuando ves las cifras, que no va a ser uno, ¿verdad?, va a ser de 50 a 210 por cada 10.000 embarazos, la cosa cambia todavía más, ¿verdad? Y por eso trabajamos las 24 horas del día, de verdad. Bueno, entonces vamos a esperar esa reunión de ministros. ¿Va a aportar algo sabiendo que ya viene esa reunión de ministros, la academia? Bueno, yo creo que con mucho gusto nosotros podríamos participar en las discusiones con los ministros, Esa comisión institucional. haciéndole ver, por ejemplo, el tema de los riesgos de resistencia a insecticidas, que ya el doctor Marín tiene algunos indicios de estudios que se han empezado a hacer en la universidad. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, en algún No, momento... sí los tenemos, es decir, tanto el Ministerio de Salud como la Universidad de Costa Rica han hecho estudios de resistencia a los insecticidas. Se ha visto que hay algunos insecticidas que tienen resistencia en Costa Rica. Incluso cambiamos el primer insecticida. Ahora estamos viendo la posibilidad de hacer otro tipo de cambios. En este momento los insecticidas, todas las pruebas biológicas, quiero dejarlo claro, todas las pruebas biológicas nuestras están, ¿cómo se llama esto?, perfectamente bien. Acabo de probarlo en Jacó, con una cepa de Jacó. Hay una resistencia incipiente en algunos estudios. Pero sí hay resistencia a ciertos insecticidas. A ciertos insecticidas. Y eso es lo que ustedes ya encontraron. Sí, sí. Efectivamente, y bueno, ahí es el doctor Olgel Calderón, que ha sido el que ha incursionado en ese tema. Eso podría ser motivo de otro programa interesante. Sí. Pero aparte de eso, mire, aquí Acueductos y Alcantarillados, por ejemplo, creó el programa de Bandera Azul. ¿Por qué no crear un programa de comunidad cero criaderos? ¿Verdad?
¿Y por qué no hacer un reconocimiento a esa comunidad de cero criaderos? Un reconocimiento anual que se haga, o semestral, ¿verdad? Es más, yo diría semestral, aliando el sector gubernamental, la empresa privada, el sector académico, a ese programa Cero Criaderos. Y activando, digámosle, a esas comunidades. O sea, ¿cuál es la comunidad que quiere estar ahí en la primera plana? No por los casos de dengue, chikungunya o zika, sino en primera plana porque es la primera comunidad del país cero criaderos, ¿verdad? Es decir, yo creo que las cosas tienen que ser más creativas, más diferentes, ¿verdad? O sea, creo que fue Einstein el que decía, si para un problema seguimos haciendo lo mismo, pues obviamente ese problema los resultados serán el mismo. Los resultados serán iguales. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar de estrategia. Tenemos un proyecto en 2 lugares, en Limón, ¿verdad? Y en Garavito, como no bandera azul ecológica, sino, por ejemplo, hoteles y empresas libres de criaderos. Eso lo tenemos activo. Tenemos movilizaciones sociales, movilizaciones de prácticamente todas las semanas. El tema con esto es cuánto tiempo le damos ¿cómo se dice? La certificación, por decirlo así de alguna manera. Es un mosquito que cada 7 días puede cambiar su aptitud, por decirlo así de alguna manera, su presencia o no en un lugar. Entonces es un poco más complicado, ¿verdad? Es un poco más complicado, que depende de muchísimos factores externos y factores internos. Es decir, hay cosas. Y también cómo decir, bueno, si tienes dengue o no tienes dengue, puede ser que una comunidad tenga 1 millón de casos de dengue con un mosquito o con un índice bajo, y otra comunidad trabaje muchísimo o no trabaje nada y no tenga ningún caso, por decirlo así de alguna manera. Es decir, es que por eso es tan complicado el tema del dengue, por eso es tan complicado el tema del control vectorial en Aedes aegypti, pero el Ministerio está abierto a todas las recomendaciones habidas y por haber. Eso, ¿invitarían a la academia en algún momento? Pues por supuesto, es decir, de hecho, estamos trabajando conjuntamente en el tema de Pero vieran que yo sí quiero que me adelante un poco de cuáles fueron esas observaciones que ustedes lograron encontrar en los insecticidas y las resistencias. ¿Se estuvieron aplicando insecticidas que no tuvieron esa efectividad, que lograron desarrollar resistencia? Voy a explicarte. Es decir, en el año 2010, cambiamos el insecticida que estábamos usando porque tenía resistencia. Ya había generado. No te lo voy a decir, ¿verdad? De hecho, el trabajo lo hago con la gente de la universidad, con el Instituto Pedro Curie en La Habana, Cuba, y con Svensson, uno que dijo, este es el ADN de la Aedes aegypti, ¿verdad? Luego la Universidad de Costa Rica hace trabajos similares y nos demuestra que verdaderamente el trabajo nuestro, pues, tenía asidero legal, tenía asidero científico. Me lo reconfirman no solamente en la zona Huetar Caribe, sino también en la... Que estaba teniendo resistencia. Nosotros cambiamos el insecticida en ese momento, en el año 2010, cambiamos el insecticida por otro que no tenía resistencia. ¿Verdad? Las pruebas biológicas que hemos hecho desde el 2010 hasta ahora, todas han dado perfectamente bien. El insecticida que estamos usando en este momento está perfectamente bien desde el punto de vista biológico. Es decir, no hay una sola prueba en Costa Rica que me diga que está mal, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, la UCR lo está monitoreando y tenemos algunos indicios desde el punto de vista de moléculas de él, es decir, del mosquito, de enzimas del mosquito, que te dicen, ojo, puedes tener el día de mañana un tema de resistencia, y entonces trata de monitorearlo y si puedes rotarlo, etcétera, etcétera. Quiero dejar claro que el insecticida está perfectamente bien desde el punto de vista biológico y que lo estamos monitoreando, pero no solamente a nivel Ministerio de Salud, sino también a nivel de la Universidad de Costa Rica. Y de hecho estamos trabajando conjuntamente y se está monitoreando en la estructuración de un proyecto para seguir avanzando en ese monitoreo nacional. ¿Y no está generando resistencias? En este momento nosotros prácticamente, como dice el doctor, se tomaron las medidas y bueno, yo diría que por el momento no, pero seguimos monitoreando, porque eso es una de las cosas que tiene que ser permanente, igual, tiene que ser permanente. Y yo, de verdad, es decir, que Costa Rica, cuando uno llega a una reunión fuera, a un foro internacional y te dicen,
tú tienes prueba, es que aquí no hacen pruebas de susceptibilidad y resistencia a los insecticidas. Espérate, en Costa Rica sí. Costa Rica sí. Y los productos que compramos tienen que estar con pruebas biológicas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. No es que incorporemos un producto mañana mismo y compramos una vez. Es decir, es así, de esa manera. Y los estudios, ya te digo, desde el año 2010, ¿verdad? El profesor Roger Calderón hizo trabajos en el 2013, en el 2014, en el 2015 tiene otro. Es decir, ha sido como un monitoreo constante de la resistencia que pueden generar o la sensibilidad que pueden tener los insecticidas que estamos usando nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ahí quedaron muchas betas para tratar en el programa. Pero muchas bueno, tareas. Muchas tareas también. Daremos seguimiento a esa reunión ministerial, a esas investigaciones con el insecticidas y bueno, y a las distintas contribuciones que se vayan haciendo también desde la academia y a ver si se hace esa gran campaña nacional, ese gran apoyo que hoy demandan de alguna manera los sectores de la academia al Ministerio de Salud, que nos sienten un poco solos junto con la caja. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que ya quería hablar más el doctor Marín, Rodrigo Marín del Ministerio de Salud y Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Así es, son las 7:23 de la mañana.